Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos los días martes a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión es el siguiente: ¿por quién debo orar? Y la lectura bíblica nos lleva a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente, que nos dice: nunca dejen de orar. Esto que hemos leído es un mandato de parte de nuestro Señor, de nunca dejar de orar. Pero cuando vemos este pasaje, nos suena pesado porque decimos: si nunca debemos dejar de orar, ¿cómo hacemos para orar tanto? ¿Hay tantos motivos por los cuales podemos orar? Nos preguntamos tal vez. Hay personas que tal vez a los 5 minutos delante de la presencia de Dios se quedan sin palabras, o a los 10 minutos ya no saben por qué orar. Y no pueden llegar a entender la profundidad de este pasaje. Porque cuando hablamos de la oración no solamente hablamos de pedir, sino también hablamos de alabar, hablamos de exaltar el nombre de Dios, hablamos de poder también orar específicamente por personas. Podemos hablar de diferentes partes de la oración. Sin embargo, cuando hablamos de la oración, y en este caso, cuando hablamos de la oración en este momento de manera particular, vamos a hablar de la oración que podemos hacer por otros. Y en primer lugar vamos a ver, como el título decía, ¿por quién debemos orar? Porque tal vez esa es una pregunta, una inquietud que tenemos: ¿por quién debemos orar? Y acá vamos a tener algunas pautas de por quién debemos orar. Como punto número 1, debemos orar por los que estuvieron a punto de pecar. Génesis capítulo 20, versículo 3 al 6 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham: ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. En el sueño Dios respondió: sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Acá vemos una situación en particular, la situación que se da en la vida de Abraham, una de las tantas mentiras de Abraham, haciendo pasar a su esposa, no por su esposa, sino por su media hermana, que en realidad era media hermana, pero también era su esposa. Pero Abimelec fue advertido por Dios en sueños. Pero en el versículo 7, Dios le dice a Abimelec: ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abraham, más allá de que había pecado, era un hombre de Dios. Y él iba a tener la responsabilidad de orar por Abimelec. Abimelec había estado a punto de pecar, pero eso no había tenido lugar. A veces nosotros tenemos la costumbre de orar solamente por los que ya han pecado.
y ya han empezado a experimentar las consecuencias del pecado. Pero también debemos orar por aquellos que nos piden oración porque están siendo tentados o porque estuvieron a punto de pecar. La Biblia dice que cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en la primera vez en esa cueva, dice que cortó el borde de su manto y David se turbó. David estuvo a punto de pecar. David también necesitaba orar por eso que había sucedido. Y es lo que Jesús le dice a sus discípulos cuando les habla en Mateo 26:41, versión Reina Valera 1960, y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El libro de Hebreos nos dice algo claro, y es que el pecado nos asedia. El pecado nos asedia. Y Dios le dijo a Caín que el pecado estaba a la puerta, pero que él podía enseñorearse del pecado. El solo hecho de que el pecado esté a la puerta es sinónimo de peligro. Y nuestro corazón, nuestra alma puede turbarse, puede afligirse, como ocurrió con Abimelech, como ocurría con los discípulos que se dormían. Y Jesús les dijo que velaran y oraran. Debemos tener en cuenta de orar por aquellos que estuvieron a punto de pecar. Hay personas que confiesan eso y no lo tomamos con importancia, no le damos la relevancia que tiene. Pero la Biblia nos dice que debemos orar por los que son tentados y debemos orar por aquellos que estuvieron a punto de pecar, que estuvieron en ese peligro. En segundo lugar, debemos orar por los que no tienen una idea totalmente clara de Dios. Job capítulo 42 versículos 7 al 8 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará, y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Debemos orar por aquellas personas que no tienen una idea clara de quién es Dios, que conocen solamente algunas verdades. Si bien es cierto, el conocimiento de Dios es infinito, hay verdades que debemos conocer, que debemos saber y que no podemos llegar a ignorarlas. Y en este caso los amigos de Job lo aconsejaban a Job creyendo que le estaban haciendo un bien, pero en realidad estaban hablando de Dios, pero no con exactitud, no rectamente. Había conceptos de Dios que no estaban claros en ellos. Uno de los conceptos que creo que queda visible es creer que una persona es probada porque está en pecado, o le pasan cosas solamente por cuando peca, cuando eso no es así, porque en ese momento Job fue probado y no había persona temerosa de Dios como Job en toda la tierra. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4 al 6 nos dice también, en la traducción en lenguaje actual: siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo, y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. La oración de Pablo era dar gracias por la iglesia en Corinto.
no solamente porque había comprendido el mensaje del Señor, sino también porque lo estaba comunicando mejor. Esto nos habla de que nos lo estaba comunicando con exactitud, claramente. Había ideas claras de quién era Dios. Como en Apolos también. Apolos tuvo que ser corregido por Aquilas y Priscila porque tenía mucho denuedo, mucho valor, mucho ímpetu Apolos al predicar la palabra de Dios, pero sin embargo solo conocía el bautismo de Juan. Y es por eso que Aquilas y Priscila lo apartan y le expresan con más exactitud el camino del Señor. Hay muchos que reciben al Señor incluso en iglesias apóstatas. Pero cuando el tiempo va pasando y alguien o personas oran por esas personas que recibieron al Señor en iglesias apóstatas, en esas personas se genera la necesidad de conocer verdaderamente a Dios. Y muchos terminan saliendo de esas iglesias y van a otras donde pueden consumir, donde pueden aprender sana doctrina y pueden crecer en la fe. En tercer lugar, debemos orar precisamente por valor para los que predican. Efesios capítulo 6, versículo 19 al 20 nos dice en la traducción en lenguaje actual: oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. El Señor me envió a anunciar ese plan y por eso estoy preso. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. El que pedía oración por valor, por valentía para predicar el Evangelio no era más ni menos que el apóstol Pablo. Hoy raramente veríamos a un ministro de Dios pedir oración por valor, porque reconocer que nos falta valor es sinónimo de cobardía. Pero en realidad lo que Pablo estaba haciendo era reconocer que él no era lo suficientemente valiente y que necesitaba el apoyo en la oración de la iglesia en Éfeso para predicar la palabra de Dios con valor. Y en Hechos capítulo 4, versículo 29 al 30 en la traducción en lenguaje actual nos dice: ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Acá vemos a la iglesia primitiva, después de ser amenazada, reunida, pidiendo valor, los unos por los otros, apoyándose en oración, para hablar de Cristo y no tener miedo de hablar del Señor ante nadie. Y eso fue una realidad, porque dice que el Espíritu Santo cayó y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hoy necesitamos pedir apoyo en oración. Hoy necesitamos orar para que los que predican la palabra, anuncian el Evangelio, lo hagan con valor, con convicción, con valentía y no con miedo. Y en cuarto y último lugar, debemos orar también por los ofensores arrepentidos. Santiago capítulo 5 versículo 16, versión Reina Valera 1960, nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Las ofensas que se cometen deben ser confesadas. Y las ofensas, en primer lugar,
deben ser confesadas ante el Señor. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también la confesión de una ofensa debe ser ante la persona que hemos ofendido también. Y si ha habido ofensa mutua, debemos confesarnos las ofensas mutuamente y orar para que podamos ser sanados. Las ofensas generan heridas. Heridas en el alma, heridas en el corazón, heridas que quedan y que cuestan sanar, que no se sanan de un día para el otro, como una herida física. Asimismo se producen heridas espirituales. Se puede dar una herida en un matrimonio, porque en un matrimonio hubo adulterio, y no se puede pretender después de que haya habido adulterio, por más que haya habido perdón de un cónyuge hacia el otro, o que hubo adulterio de los dos cónyuges y ambos se hayan perdonado, no se puede pretender que todo vuelva a ser lo mismo inmediatamente o al otro día, sin antes tener tiempo de oración, para que el Señor pueda sanar esas heridas. Como dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo, arregla con tu hermano. Pero se necesita de oración. No puede eludirse lo que es la oración. Entonces allí conocemos 4 motivos por los cuales podemos orar por otros. Lo que significa es que nuestra oración no debería terminar en 5 minutos o en 10. Podríamos estar horas y horas orando si comprendemos verdaderamente lo que es la oración. Pero en este caso tenemos 4 motivos por los cuales podemos orar. Y a ti, querido oyente, seguidor de la iglesia en las redes sociales, quiero invitarte a que puedas orar por estos motivos en tu intimidad, en tu vida devocional diaria. Puedas orar, nunca dejes de orar por estos motivos, y el Señor estará bendiciendo tu vida en gran manera. Es más, podemos orar en este momento. Tal vez alguno de estos motivos te alcanza y te sientes identificado con alguno de ellos. Podemos orar al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por el mandato que nos dejas de nunca dejar de orar. Pero también, Señor, queremos orar no solamente por nosotros, sino también por otros, Señor. Queremos orar por aquellos que estuvieron a punto de pecar, Señor, y que fueron verdaderamente turbados, dañados de alguna manera por esa situación que se generó. Señor, queremos orar también por los que no tienen una idea totalmente clara de quién es Dios. ¿Cuántas personas hablan de Jesús? Y en sus palabras encontramos, Señor, conceptos correctos, pero que también encontramos conceptos errados de quién tú eres, Señor. Jesús, permite que esas personas conozcan de ti con claridad, Señor. Alumbra sus mentes, sus corazones, Señor. Hay muchos que están en iglesias apóstatas, Señor, que necesitan salir de ellas, y oramos por ellas. Oramos también por valor para los que predican el Evangelio, Señor. Sobre todo, Dios mío, aquellos que predican el Evangelio en zonas donde está prohibida la predicación de la palabra. Oramos por valor para ellos, por valentía, Señor.
Y oramos también por aquellas ofensas, Señor, que han sido confesadas, por aquellos daños que hemos hecho a otros o que nos han hecho, Señor. Oramos, Señor, para que tú sanes cada herida, Señor, que se pueda haber generado a través de esto. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ha sido un placer haber podido compartir esta reflexión con todos ustedes que nos siguen a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y también a través de la página de Facebook de la misma iglesia. Usted puede comunicarse haciendo clic en el botón de WhatsApp, puede hacernos llegar su pedido de oración, su comentario o si usted quiere aprender más de la palabra de Dios. Le habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad, en otro martes más de reflexión. Que el Señor los bendiga.